¿Cuál es la lesión más frecuente de la luxación posterior de la traumática de cadera? La fractura, ¿no? ¿Fractura de qué cosa? De la ceja cotiloidea. ¿Recuerdan? Generalmente, ¿qué tenía que tomar para ver esta lesión? Una tomografía, ¿no? ¿Sí? Una tomografía. Una radiografía también, ¿no? Pero la tomografía nos indicaba mucho mejor si es que había algún fragmento libre, ¿no? Una luxación anterior y superior de cadera produce una actitud del miembro en... ¿Qué pasa si hay una luxación anterior y superior de la cadera? ¿Qué posición es? Adelante y arriba. Posición pubiana, ¿no? Ahí está el pubis, ¿no? ¿Sí? Si está encima del pubis, ¿cómo vendría el miembro? ¿Rotación interna o rotación externa? ¿Externa? ¿Quién dice interna? ¿Rotación externa o interna? Externa, ¿sí? ¿Estamos bien? Si está encima del pubis, hace palanca hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. Rotación externa. ¿Abducción o aducción? ¿Abducción o aducción? Si está encima del pubis. Abducción. ¿Ligera flexión o flexión? Ligera flexión, ¿no? Esa de acá. ¿Perdón? Como recién nacido. Ajá, así. ¿Cuál es el tratamiento actual de una luxación simple traumática de cadera? ¿Qué tenemos que hacer si un paciente viene con una luxación traumática de cadera? Reducir. La luxación habíamos dicho que es una emergencia, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Primero, sedar al paciente, ¿no? Pero tiene que ser anestesia general, ¿no? Reducción urgente, bajo anestesia general y tracción, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Hay varias formas de reducir, ¿no? La técnica que más usamos es la técnica de Bigelow, ¿no? Que es esa con flexión de rodilla, flexión de cadera, tracción, contratracción en la parte de la pelvis y los movimientos en este caso de eh, rotación interna, porque generalmente es posterior y superior, ¿no? Rotación interna y tracción, ¿no? Entonces esos son los movimientos combinados, generalmente se hace así, ¿no? Bigelow. Tras una reducción de una luxación traumática de cadera se realizará, ¿qué cosa? Una TAC, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? La lesión ligamentaria más frecuente en la rodilla es el esguince de... ¿Recuerdan eso? ¿Cuál era el ligamento lateral interno, ¿no? ¿Y se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué? Así es, ese pase es más reducido. ¿Qué más? Lo que dijo el doctor también. ¿Qué dijo el doctor usted? Es más lateral, ¿no? Y generalmente vamos al valgo, ¿no? Y otra cosa, es un ligamento un poquito más delgado que el de afuera. Un poquito más delgado, ¿ya? Entonces, por todo eso. ¿Con qué prueba demuestro un esguince de ese ligamento? ¿Qué test? Ligamento lateral interno. Tengo que abrir la articulación. ¿Qué es eso? No, Lashman era para ligamento cruzado anterior, para ver la inestabilidad, ¿no? Tipo cajón, ¿no? En 30 grados. Tipo cajón, pero no es cajón. ¿Qué cosa era esto? Ya, pero ¿cómo se llamaba? Voz
Bostezos, ¿no? Interno, externo. En este caso, ¿cómo es? Un bostezo interno, ¿no? Y eso es valgo o varo. El interno. ¿Qué tengo que hacer? Valgo. Valgo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Valgo, ¿no? Tengo que abrir la articulación en 30 grados. ¿Y por qué en 30 grados? Habían varias explicaciones, ¿no? ¿Por qué? Tengo que vencer la fuerza de 1, la cápsula, 2, los otros ligamentos, 3, los músculos gemelos. ¿Está bien? En 30 grados. Un esguince grave del ligamento lateral interno, o sea, se rompe completamente, suele tratarse en la actualidad ¿cómo? ¿Se opera? No, habíamos dicho que esto hay que moverlos rápido, estos pacientes. ¿Qué les hago? Inmovilización y rehabilitación posterior. ¿Con qué lo inmovilizo? Con un yeso grande, ¿no? ¿Está bien? Un yeso muslopedio. ¿Qué prueba exploratoria más demostrativa de lesión del ligamento cruzado anterior tengo? Lachman. ¿Se acuerdan cómo era? Fijaba el muslo con la mano izquierda, con la mano derecha tomaba la tuberosidad anterior de la tibia y jalaba en 30 grados, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría un enfermo con sospecha clínica de lesión del ligamento cruzado anterior? Primero, ¿hasta qué porcentaje me da me daba el diagnóstico en manos expertas o experimentadas el test de Lachman bien hecho? ¿Hasta qué porcentaje me daba buenos diagnósticos? Más del 90%, ¿no? ¿Sí? Y digamos, ¿con qué prueba diagnóstica se podría complementar este examen clínico? ¿Con qué cosa? Con la resonancia magnética, ¿no? ¿Sí? Acá nos han puesto la clave artrografía, ¿ya? La artrografía actualmente ya no se usa prácticamente, no se usa mucho. Está, digamos, descrita en los libros, pero la resonancia es, digamos, lo que se está usando con mejores resultados, porque actualmente tenemos mejores resonadores que los que teníamos antes, y los diagnósticos son más certeros. Entonces, para esa pregunta es resonancia, ¿ya? La resonancia es suficiente y se ve muy bien el ligamento cruzado anterior. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría un enfermo con sospecha de lesión meniscal? Igual, ¿no? Resonancia. La lesión meniscal en asa de Walde consiste en una rotura de... ¿Cómo era la ruptura en asa de Walde? ¿Se acuerdan del menisco cuando se rompía en asa de Walde? ¿Cómo era? Este era el menisco, ¿no? Y acá está el otro menisco. Acá está el ligamento cruzado anterior, ¿no? Cuando se rompía en asa de Walde, ¿qué se tenía que formar? Un asa, ¿no? Se tenía que romper como longitudinal, ¿no? Entonces se rompía longitudinalmente y esto se abría, ¿no? Se abría y se hacía como si fuera un mango, ¿no? De un balde, ¿sí? El asa de Walde, este es el asa de Walde. Entonces es una vertical longitudinal, ¿no? Asa de Walde. ¿Qué tipo de lesiones meniscales son susceptibles de reparación quirúrgica? ¿Cuáles son? Tercio externo. ¿Por qué? Porque hay mejor vascularización, ¿no? Y tiene mejor pronóstico para cicatrizar, ¿no? ¿Está bien? Las de tercio externo, o sea, las que están pegadas a los vasos sanguíneos, a la zona roja, ¿no?
Habíamos hablado de zona roja, zona blanca, ¿no? ¿Se recuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Habíamos hablado que este es un meñisco y acá está el hueso, ¿no? Esta es la tibia, ¿no? Y los vasitos de la tibia, los vasos geniculares, dan una serie de ramas, ¿no? A la zona de la rodilla, el círculo arterial de la rodilla, y terminan en unos vasitos perforantes en el meñisco que vienen de la zona lateral. Zonas laterales del meñisco, obviamente, ¿no? Y terminan entrando al meñisco, ¿no? Pequeñas comunicaciones vasculares, ¿no? Muy pequeñas, microscópicas, que forman acá una zona roja en el meñisco. Cuando se rompe esa zona del tercio externo, ¿no? Se puede suturar, ¿no? Se puede suturar. Y tiene mejor pronóstico de cicatrización porque es una zona vascularizada. En cambio esta zona que está adentro, que es la zona blanca, se nutre prácticamente con el líquido sinovial, que es el líquido que tiene también proteínas, tiene glucosa, etcétera, se nutre gracias a eso, ¿no? Prácticamente por difusión, el borde libre. Entonces, para repararlo, si acá está roto, tiene menos porque está en una zona prácticamente avascular, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía meñiscal es la más empleada en la actualidad? Sacar parcialmente al meñisco, o sea, sacar la parte rota nada más, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Meniscectomía parcial artroscópica, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan que actualmente ya no se hace abiertas las cirugías sino artroscópicas? Sí, ¿no? Entonces artroscópicas, ¿no? La artroscopía y se hace la meniscectomía parcial. Las lesiones degenerativas con quistes en qué meñisco predominan más? Meñisco externo. Habíamos visto eso también, habíamos visto un dibujo también donde había un quiste, ¿no? Un quiste meñiscal, ¿no? Del meñisco salía como una bolita al costado, quiste meñiscal. Generalmente es en el meñisco externo, ¿no? Meñisco externo. ¿No? Habíamos visto unos dibujitos ahí. Habíamos hablado de la tibia también, ¿no? Y habíamos dicho que tiene zonas. Habíamos hablado que tiene una zona, zona más complicada. ¿Cuál es la zona que consolidan peor las fracturas y tienen peores pronósticos generalmente cuando hay fracturas abiertas también? Tercio superior, medio o el inferior, donde solamente hay paso de tendones prácticamente. Tercio inferior, ¿no? ¿Está bien? Tercio inferior. ¿Qué deformidad en una fractura diaficial de tibia es menos tolerable tras la reducción? ¿En dónde se iba a chocar prácticamente con la otra pierna? En el varo, ¿no? ¿Recuerdan? Que si queda en vara la pierna, una pierna vara, va a dificultar la marcha, ¿no? En cambio, si queda valga, puede apoyar y puede caminar, no tiene mucho problema. Pero el varo sí, el varo es un problema. El tratamiento quirúrgico empleado en la actualidad para las fracturas de tibia, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan? Fractura de tibia y fémur, clavo endomedular, ¿sí? Un clavo adentro del fémur, dentro de la tibia también, ¿no? Clavo endomedular, ese es lo mejor actualmente. La estabilización de urgencias de una fractura abierta grado 1 o 2 de tibia puede hacerse en la actualidad mediante... ¿Cómo se puede hacer una fractura abierta? A ver, pero de grado 1 o 2. ¿Recuerdan las heridas? Grado 1, menos de 1 centímetro, grado 2, menos de 10 centímetros. Generalmente heridas que han hecho solamente el hueso ha salido solamente una vez, cortan y se vuelven a meter, ¿no? Generalmente de buen pronóstico o mal pronóstico. Generalmente de buen pronóstico, ¿no? Tras un buen lavado en sala de operaciones, apenas llegas digamos a donde estemos. ¿Y qué se puede colocar de urgencia? En la misma emergencia se puede colocar ¿qué cosa? Un clavo endomedular.
porque se comportaba como una fractura cerrada, habíamos dicho, ¿no? Tras una buena lavada inicial. Pero ¿qué pasa cuando teníamos fracturas graves de grado 3? En fracturas de grado 3 ya no se puede poner clavo, ¿no? ¿Qué se ponía? Fijador, fijador externo. ¿Listo? ¿Qué tipo de yeso, ¿no?, colocaría a un enfermo tras reducir una fractura diaficial de tibia para seguir un tratamiento ortopédico? Si yo digo, este paciente está, a ver, hago una reducción, me queda muy bien, le digo, es joven, puede ir con un yeso. El paciente dice también, no me quiero operar, listo, yeso, le pongo el yeso. ¿De dónde a dónde le pongo? Desde la ingle hasta el pie. ¿Cómo se llama eso? Inguinopédica, el otro nombre, muslo pedio, ¿no? El plexo lumbar lo constituyen las raíces, ¿recuerdan esto? L1, L2, L3 y la mitad superior de L4, ¿no? Preguntas de repaso, preguntas, digamos, para recordar nada más. ¿Cuál de las siguientes no es rama del plexo lumbar? Eso también deben recordar. Plexo lumbar. Obturador, adelante, ¿no? Sí. Crural, adelante, sí. Safeno interno, adelante, sí. Nervio cuádriceps, después del crural, sí. Nervio ciático, atrás. Ese es plexo sacro. ¿De cuál de los siguientes nervios depende la flexión de la cadera y extensión de la rodilla? ¿Qué nervio era? Nervio crural, ¿no? Que da todas las ramas desde la parte del muslo, ¿no? Muslo y rodilla. ¿Qué nervio recoge la sensibilidad de la cara interna del muslo, la pierna y el pie? En este caso, ¿cuál era? El safeno interno, ¿no? Safeno interno. ¿Listo? Fémur cutáneo, ¿dónde está? Arriba, ¿no? Parte de la parte superior, inferior, perdón, de la parte abdominal y la parte del muslo, la parte lateral, ¿no? ¿Sí? Prácticamente la zona de la cadera, ¿no? Ahí está el fémur cutáneo cruzando, por ahí encimita nomás. ¿Sí? O sea, prácticamente la zona proximal del muslo, ¿no? Zona proximal y lateral del muslo. Pero toda la parte de la cara interna del muslo, pierna, ¿no? Inclusive se dice hasta el pie, ¿no? Que llegan fibras hasta el pie, safeno interno, ¿listo? Entonces por afuera fémur cutáneo, por adentro safeno interno. ¿Qué raíces conforman el plexo sacro? Mitad inferior de L4 hasta la última, ¿no? S3. ¿Cuál de los siguientes no es rama del plexo sacro? A ver, plexo sacro, ¿cuáles sí son? Vamos por acá, ¿cuáles sí son? ¿Nervio ciático es? Sí. ¿Nervio obturador? Adelante, no es. Plexo lumbar. ¿Nervio pudendo? Sí es. ¿Glúteo superior? Sí. ¿Nervio elevador del ano? Sí. La extensión de la cadera, extensión, hacia adelante o hacia atrás el muslo. Extensión de la cadera. Flexión, ¿cómo es? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Flexión de la cadera es muslo hacia adelante. Extensión de la cadera, ¿cómo es? Muslo hacia atrás. Listo. Flexión de la rodilla. O sea, el pie hacia atrás, ¿no? Y hacia arriba. ¿De qué nervio depende esto? Tiene que ser un nervio que está atrás, ¿sí? Que es flexor y que mueve los glúteos y que mueve también todos los muslos, ¿no? Todo el muslo por atrás. ¿Quién hace eso? Ciático. Ciático mayor, ¿no? ¿Sí? Ciático mayor. Y todas sus ramas, ¿no? Todas sus ramas. ¿Cuál de los siguientes músculos no es inervado por el nervio ciático popliteo externo? Habíamos mencionado que el ciático se dividía en dos ramas, ¿no? El ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. El ciático popliteo externo, llamado también como peroneo, y el ciático popliteo interno, llamado tibial o tibial posterior, ¿no? ¿Listo? Dos nervios. El ciático popliteo externo, o sea, el que está por el lado del peroné, ¿se acuerdan? Se iba por lateral, daba la vuelta en el cuello peroné y se inervaba todos los extensores de la pierna,
todos los que levantan el pie, ¿no? Ustedes levantan su pie y sienten el músculo que acá se mueve, ¿no? Ahí están todos los extensores. Ese es el nervio ciático popliteo externo. ¿A quiénes inerva? ¿Peroneo largo? Sí. ¿Peroneo corto? ¿Peroneo corto? También. ¿El extensor común de los dedos? También. ¿El músculo pedio, que extiende el pie también? Sí. ¿Tibial posterior, que está por atrás? No. Tibial posterior entonces no. Listo. ¿Cuál de los siguientes músculos no depende del ciático popliteo interno? CPI han puesto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no depende? ¿Cuál sería? ¿Gemelos depende o no? Los dos gemelos. Sí, el sóleo también. El sóleo y los gemelos representan el tríceps ural, ¿no? ¿Recuerdan? Tríceps ural, ya. Tibial anterior. ¿Por qué se inerva el tibial anterior? Por el ciático popliteo externo. ¿Sí? Tibial anterior, que está acá en el compartimiento anteroexterno, junto con el pedio. El flexor largo del dedo gordo, flexor, por atrás, ciático popliteo interno. Lumbricales interóseos, ciático popliteo interno. La marcha de un paciente con parálisis de ciático popliteo interno es... ¿Cómo se llamaba esa marcha? A ver, si está lesionado el ciático popliteo interno, no puede, ¿qué cosa hacer? ¿Flexión o extensión? Flexión, no puede despegar del piso. ¿Y cómo va a querer caminar el señor o la señora? Con el talón, para que no se note su deficiencia. ¿Cómo se llama esa marcha? De talus. El tipo más frecuente de pie es, ¿recuerdan? ¿Cuál es el tipo más frecuente de pie? El egipcio, el más antiguo del mundo, ¿no? Más antiguo del mundo, egipcio. Listo. La línea Chopard delimita las articulaciones entre. ¿Recuerdan la línea Chopard? Línea Chopard en el pie. La línea Lisfranc era la línea metatarso tarsal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el pie. Después de los metatarsos venía el tarso. Esa zona se llama línea de Lisfranc. ¿Se acuerdan? O a un dibujo. No, mejor vamos a hacer otro. Esos son metatarsos, ¿ya? 3, 4, 5 metatarsos, ¿ya? Acá viene el tarso, ¿no? ¿Está bien? El cuboides y sus cuñas, ¿no? Esa línea, ¿cómo se llamaba? Lisfranc, ¿no? Y después venía, ¿qué cosa? Acá que venía el escafoides, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más venía por acá? ¿Qué más venía por acá atrás? El astrágalo y el calcáneo, ¿no? Entonces, ¿y esta línea cómo se llamaba? La línea de Chopard. ¿Y quiénes están entonces? Calcáneo con el cuboides y el astrágalo con el escafoides. Un pie con el talón desviado hacia adentro se denomina, ¿se acuerdan? ¿Quién nos determina el varo y el valgo? El calcáneo, ¿no? Si el calcáneo está metido, ¿qué cosa es eso? Varo. Y si el calcáneo está hacia afuera, valgo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, talón desviado hacia adentro. ¿Qué cosa es esto? Varo. Una de estas características del pie sambo más frecuente es falsa. Muy bien. Hay que marcar acá la falsa. Se desvía en equino. ¿Se desvía en equino el pie sambo? Sí. ¿Hay varo del talón? ¿Varo? ¿Hacia adentro? Sí. ¿Hay abeducto del pie?
¿El pie está abducto o aducto? Aducto. 50% son bilaterales, sí, pero predominan varones, sí. El tratamiento con yesos correctores del pie equino varo congénito debe comenzar por corregir el... ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa tenemos que corregir primero? El aducto, ¿no? Primero hay que sacar al pie de la línea media. El pie cabo suele ser además... ¿Qué cosa suele ser además el pie cabo? ¿Se acuerdan? Varo, ¿no? Varo, o sea, se va hacia adentro. ¿Qué características se asocian frecuentemente a pie cabo? ¿Se acuerdan? Garra de los dedos. Garra de los dedos. ¿Cuál de los siguientes no es causa de pie cabo? ¿Se acuerdan que el pie cabo se relacionaba con algunas enfermedades también, no? Ataxia de Friedrich, sí. Astrágalo vertical congénito, pie cabo, no. El astrágalo vertical congénito está relacionado con pie plano, así es. Charcot-Marie-Tooth sí, artritis reumatoide también, quemaduras de pie también. ¿Qué plantillas usaría en un pie cabo varo? Ahí está, plantillas. También habíamos hablado de plantillas. ¿Qué tenemos que hacer? Pie cabo varo, pie cabo, ¿no? O sea, tiene, ¿no? En copa habíamos dicho, ¿no? Pisa con las cabezas de los metatarsos y con el talón, ¿no? Con el calcáneo. ¿Qué tenemos que corregir acá? Y aparte de eso, es varo, ¿no? ¿Qué tenemos que corregir? Tendríamos que corregir primero ese varo. ¿Qué le ponemos? Una cuña por afuera, para que levante, ¿no? Cuña externa primero, base externa, la A. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Soltar los dedos. ¿Cómo suelto los dedos que están así? Levantando las cabezas de los metatarsos, ¿no? Entonces, apoyo retrocapital, ¿no? De las cabezas de los metatarsos y de base externa. Entonces, ahí esa plantilla se usaría. Una técnica quirúrgica básica en el pie cabo es, ¿se acuerdan? La técnica básica, ¿qué tengo que hacer? Desinsertar la aponeurosis plantar, ¿no? Y posteriormente ya se realizaría, digamos, alguna opción, digamos, ósea, ¿no? Ya, el pie plano suele ser además, ¿se acuerdan del pie plano? ¿Hacia dónde se va el talón? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia el pie plano. Se perdía el arco y el pie hacia dónde se iba, el talón. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. ¿Eso cómo se llama? Valgo. ¿Qué malformación congénita de las siguientes produce pie plano congénito? ¿Cuál es? Astralo vertical congénito. ¿Qué tipo más frecuente de pie plano existe? ¿Cuál es el más frecuente? Pie plano más frecuente. El esencial, ¿no? Ese que nace el niño, ¿no? Laxo, ¿no? ¿Qué dato clínico no suele presentar un pie plano laxo infantil? ¿Recuerdan el niño? ¿Qué cosa pasa con este niño? Camina y gasta pues los zapatos por adentro, ¿no? Y su piecito, digamos, el piecito se va en un valgo, ¿no? Lleva los pies hacia afuera, ¿sí? Desgasta los zapatos por adentro, ¿sí? Se cansa rápidamente al caminar, ¿sí? ¿Hay dolor? No hay dolor, ¿no? Entonces habíamos dicho que el dolor no hay dolor. Los pies planos laxos suelen responder al tratamiento con, ¿recuerdan? Plantillas, zapatos fisiológicos y rehabilitación. ¿En qué consistía la rehabilitación? ¿Se acuerdan? Caminar de puntitas, ¿no? Segundo, agarrar con los dedos y no hacer que pongan una botellita. Y tercero, ¿qué cosa había?
¿Qué cosa faltaba? La botellita, ¿no? ¿Qué hagas ejercicio con la botellita? La causa más frecuente de talalgia es... ¿Cuál es la causa más frecuente de talalgia? Habíamos conversado de eso. Las talalgias, el dolor en el talón. La fascitis plantar, ¿no? Fascitis, inflamación de la fascia, ¿no? Habíamos mencionado que hay una serie de tratamientos, ¿no? Vamos a marcar esto. Fascitis plantar. Y a veces, pues, está relacionado también con el espolón calcáneo, ¿no? ¿Listo? ¿Dónde se localiza el neuroma de Morton? ¿Dónde se localiza el neuroma de Morton? ¿Se acuerdan? ¿Qué nervio era que se comprometía? El nervio interdigital. Entonces este nervio interdigital era del... ¿En qué lugar se encontraba? Tercer espacio intermetatarsal, ¿no? Pregunta de memoria, ¿no? La enfermedad de Friber, Kohler 2, se localiza en... ¿Dónde era? Lo mencioné al inicio también. En la cabeza del segundo metatarsiano. La artrosis